No hay drama. Nos vemos el lunes entonces, o sea, no sé por cuándo. Noches, profesor. Ya. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Profe, ¿le llegó mi trabajo? Sí, me han estado llegando casi todos los trabajos. Todavía no empiezo a revisarlos, sí, pero vi que llegaron. Vamos a esperar unos 5 minutos que se conecten los demás alumnos, mientras vayan colocando su nombre y apellido en el chat. Por favor. Profesor Luis, Sí. buenas noches. Consulta, yo en la fundación que le mandé el trabajo no noté que era de corrida, sabía todo, pero me le fue ese detalle. Se va a disminuir la nota porque me castigó harto con la nota de la primera clase. Es como, no sé, como un reclamo o algo así, pero no necesariamente así. No lo vea así, profesor. Sí, o sea, no, ahí tengo que leerla. Tengo que leerla para ver el puntaje, pero no debería influir. Profe, me saqué un 5.5, es como una desgracia, papi, esto. Algo así. ¿Qué? No, es que la primera estuvo, a lo mejor fue muy larga. Pero yo todavía no sé en qué me equivoqué. Me gustaría ver el resultado, en qué me evaluó mal usted. Bueno, igual, pues igual yo creo que tengo errores, pues demás, por algo usted clasificó esa nota, por algo. Usted es el profesor. Tengo la idea de que les mandé al correo el trabajo respondido completo. Mandó una guía de cómo tuvo que haber sido respuesta. Eso. Ah, ya, pero no vio, nunca supe en qué me equivoqué. Claro, es que no tengo tiempo para ver los correos después. Llego del trabajo y me doy al tiro a la clase y lo que puedo estudiar, lo estudio. Buscan el correo, ahí yo les mandé la pauta de corrección, que están todas las preguntas respondidas. Ah, claro, y la comparo con la que le envié Ahí la yo. comparáis, porque no me acuerdo caso. Ah, gracias, profesor. Gracias. Profesor, ¿a qué correo lo mandó? Acá con Pablo Álvarez. Al correo del curso. Gracias, parece profesor. que hay un par de alumnos que se incorporaron ahora. Sí, profe, Pablo Álvarez le está hablando recién. Yo le envié un correo. Yo, profesor Felipe Cárdenas. Sí, parece que son Yo le envié un correo para ver si habría la posibilidad de ver de qué es lo que necesita para yo entregar los trabajos que se ha pedido, para no quedarme atrás. Sí, pero no, mira, ahora parte haciendo el que les voy a mandar ¿Tenemos clase el jueves también? ¿O esta es la última de la semana? Es la última, a ver, materiales. Esta es la última, si mal recuerdo. Entonces, se supone que les voy a mandar el A la primera hora ahí tenemos con usted. ¿Cuándo? El jueves. Ya, entonces el jueves les voy a dar el trabajo número 3. ¿Ya? Los que se incorporaron ahora, hagan el trabajo 3 y 4. Ya, ok. Y vayan estudiando las primeras clases de a poco. Y esa Sí, se las voy a tomar al final. He estado estudiando de qué. Ya, entonces esos concéntrense primero en el 3 y 4, que van a ser en estas últimas 2 semanas. Y la nota que me deben, le hago un trabajo final. Ok. De las 2 primeras pruebas que no dieron ustedes. Ya, ok, agradecido. Al final del curso, del semestre. O sea, de este bloque que termina, parece que el 20 de mayo.
Sí, pero con todo lo que usted ha dado, ya por lo menos uno ya tiene el conocimiento ya de lo que se enfrenta, así que. Profe, ¿mañana va a dar otro trabajo? Sí, un trabajo cortito igual que el 2, de la materia que hemos visto después de ese, que sería, bueno, tengo que anotarle ahí de qué va a ser, de qué materia, para que se estudien las clases que correspondan, ¿no? Mañana les voy a entregar eso. Entonces ahora vamos a terminar de ver el tema de la albañilería y vamos a ver algo de tabiquería. Mañana terminamos con lo que veamos mañana, hasta ahí va a entrar el tercer trabajo. Que serían las estructuras, la albañilería y la tabiquería. Pero ahí va a ir un temario para que les voy a indicar qué clases son las que van a entrar. Profe, una consulta. Sí. A ver, La espérame, nota que subió deja colocar la grabación que la tengo detenida. Ah, no, Ah, ya, dile no. sí, están dando. ¿Me están dando? Sí, la tienen dando. Profe, la nota que subió al correo del curso, ese correo que tenemos, ¿es la nota de la guía que nos mandó la segunda guía o de la primera No, de la guía? primera. La primera. La primera guía. La segunda todavía no la reviso. Ah, ya. La voy a revisar Ya. el fin de semana. El lunes se las mando. Las notas de la Ya, segunda. profe. La nota de la guía. No la había ni visto, ¿no? ¿Qué nota tengo? Está mala. Ya. Está bien. Gracias, profe. Ya, como les digo ahí, después les envié el trabajo respondido, cosa que ustedes comparen, vean cómo puse los puntajes y cualquier cosita que les pueda haber faltado, viendo eso lo terminan de incorporar. Ya. Partimos entonces. Ya, entonces a ver, entró alguien más. Espérame. En la clase anterior habíamos hablado algunas cosas respecto a la albañilería. Habíamos dicho que pueden ser de distintos materiales, no solamente de ladrillos de arcilla, también pueden ser ladrillos de bloques de hormigón. Hay otros que son bloques de hormigón liviano, y todos se arman como albañilería. Significa que las unidades individuales se colocan de manera ordenada y quedan adheridas con un aglomerante, que siempre es mortero de cemento. Y eso es la albañilería. Después dijimos que las más usuales eran las que se hacen con ladrillo de arcilla. Y después, como ejemplo, estábamos explicando que se usan normalmente dos formas de construir albañilería de ladrillo, que una es la armada y la otra es confinada. En la albañilería armada, bueno, veíamos esta imagen también en la clase anterior. Le expliqué así rápidamente que aquí abajo están los sobrecimientos y que se llama armada porque los ladrillos están armados con enfierradura, que van a ser tensores, que son esos verticales que se ven ahí, que pasan por dentro del ladrillo y que se complementan con escalerillas horizontales, y eso hace que el conjunto quede como un murito armado. En este caso no se necesitan pilares de hormigón armado en la esquina, ni cada 3 metros, porque eso lo reemplaza el tensor. ¿Qué otra cosa dijimos? Que en esta albañilería vamos a usar ladrillo hecho a máquina del tipo perforado, y que la perforación donde va el tensor se rellena con mortero, completita. A medida que se va avanzando con los ladrillos, se va llenando con mortero el hoyo del ladrillo donde va el tensor. No es necesario
llenar todos los hoyos del ladrillo. ¿De qué anillos? Compañero, el micrófono lo tiene abierto. Solamente se llenan donde van los tensores. Y ese es como el resumen de la albañilería armada. Se ve de esta forma, cuando ustedes vean una albañilería en que no se notan los pilares, con el ladrillo a la vista, lógicamente, es porque es armada. En esta foto se ve que los tensores pasan hacia arriba, porque seguramente tiene un segundo piso después. En ese caso el tensor viene desde la fundación, cruza el hormigón de la cadena y llega hasta la cadena del piso de arriba. Lógicamente, si el fierro no alcanza, se hacen empalmes de fierro. Para no tener que cortar un fierro tan largo que es difícil de usar en obra. Y la otra configuración típica es la albañilería confinada, que es una foto que está aquí abajo. Aquí, en la imagen, le recortaron el pedacito de hormigón para poder mostrar la enferradura que hay aquí adentro. ¿Ya? No es que uno lo construya de esa forma, es solamente para mostrar que hay una enferradura dentro de las cadenas de hormigón. Lo otro que decíamos en la clase anterior, que este elemento de hormigón armado que hay aquí arriba, cuando está apoyado sobre el muro, se llama cadena, y cuando pasa por un vano o por un espacio libre, se llama viga. ¿Ya? Pero pueden corresponder incluso a la misma enferradura y el mismo hormigón, pero se separan de acuerdo a la forma en que está apoyado. El caso de esta albañilería confinada todavía no es un objetivo del curso describir paso por paso cómo se construye esto, pero la secuencia general es que primero yo hago en este caso que son pilares de hormigón armado, con albañilería adentro. El orden en que se ejecuta esto es que primero se hacen las fundaciones, primero se hacen las excavaciones, el emplantillado. Profe, una consulta. Sí. ¿La albañilería armada no van partes que son de solo hormigón o solo ladrillo? No, la albañilería armada se entiende por esto, que va a la albañilería con ladrillo hecho a máquina y que los tensores pasan por dentro de los ladrillos. Sí. Ya. Es que generalmente en construcción casi siempre esas casas que van con albañilería armada tienen como partes que soporten de hormigón. Claro, ahí tienen una estructura mixta. No es toda la albañilería, tienen partes de hormigón armado, a lo mejor una parte de un muro, sobre todo cuando son de varios pisos. Ya. Se pueden hacer combinaciones, pero en ese caso nosotros hablamos de la parte que sea de albañilería, va a ser albañilería armada cuando tenga tensores. Ya. Si hay otro muro que es de hormigón armado, ese muro no es de albañilería, es un muro de hormigón armado, aparte de la albañilería. En cambio, en la albañilería confinada, estos pilares se entienden que forman parte de la albañilería confinada, estos pilarcitos. Porque los pilares son los que resisten los esfuerzos y el ladrillo ayuda a resistir las cargas que vienen de arriba, pero está confinado por elementos de hormigón armado. El conjunto igual se llama albañilería armada, o sea, albañilería confinada, perdón. ¿Por qué confinada? Porque la albañilería al final queda rodeada de estos elementos. Entonces, como les decía, la secuencia de ejecución es que se hacen las excavaciones, el emplantillado, y en ese momento se deja puesta la enfierradura de los pilares para que parta desde abajo, desde la fundación, ¿cierto? Después se hormigona la fundación, se coloca el fierro del sobrecimiento, se hormigona el sobrecimiento, y aquí va a estar puesto solamente la enfierradura del pilar. Y se empieza a armar la albañilería, se empiezan a pegar los ladrillos, ¿cierto? Y aquí me va a quedar el espacio vacío. Cuando yo termino la albañilería, coloco los moldajes del pilar y se llena con hormigón. Es el orden de la ejecución. Y después que tengo lleno el pilar hasta cierta altura, un poco más abajo de este punto, ahí coloco la enfierradura de los
de las cadenas, el moldaje de las cadenas, y se hormigona la cadena con el pedacito que le faltó de pilar, que son como 20 centímetros más abajo, o 30 centímetros más abajo. Eso para anticipar un poco cómo es la secuencia de ejecución, que de eso no hemos hablado en detalle. Estamos recién mostrando los distintos tipos de albañilería, las características de los ladrillos que vimos en la clase anterior. Aquí, esta no me acuerdo si la alcanzamos a ver en la clase anterior o no. Me parece que no, que nos pilló el tiempo. No lo Sí, recuerdo. quedamos en escalerilla. Estaba explicando lo que era la escalerilla. Ya, entonces Había una aquí... foto parecida a esa. Sí, ahora ya me Sí, es acordé. la misma. Es la misma. Ahora ya me El acordé que la emboquillado, vimos todo. muy rápido y les dije que la íbamos a repasar ahora para que quedara más clara. Entonces aquí están detallados todos los nombres que tienen las distintas partes de la albañilería, ¿no es cierto? Se supone que uno va colocando los ladrillos, aquí ya están a esta altura, ¿cierto? Después se continúa con este ladrillo y se empieza a avanzar hacia acá. En este caso ahí coincidió que hay una escalerilla. Las escalerillas son son dos fierritos paralelos que llevan un fierrito chiquitito atravesado como que forma como una escalera, por eso se llama escalerilla. Son electrosoldados. Normalmente uno compra los que son ACMA, que es la marca que los fabrica. Y son me parece que son de 4 y de 6 milímetros de espesor. Hay de dos tipos. De 4 milímetros de diámetro y de 6 milímetros de diámetro, los fierritos. Entonces, esto termina de reforzar la albañilería armada. También se coloca en otros tipos de albañilería. La albañilería es confinada. En algunos casos también conviene colocar alguna escalerilla entre medio, cada 4 hiladas o cada 5 hiladas. En la albañilería armada, eso viene especificado. O sea, en la especificación técnica o en el plano, a ti te va a indicar a qué distancia se colocan los tensores, cada cuántos centímetros va el tensor, que puede ser cada 60 o cada 80 centímetros de separación, y cada cuántas hiladas va una escalerilla. Profesor, y si no hay especificación técnica para los tensores o para nada, ¿a cuánto sería bueno poner un tensor en este trabajo? A 80. Cada 80 centímetros un tensor. Gracias. Y también donde van las esquinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay un encuentro de dos muros, como el que está en la esquina de acá atrás, no sé si lo alcanzan a ver, que hay un muro que viene por aquí, que se encuentra con otro muro que viene por acá. En esa esquina se colocan 3 tensores juntos, o sea, no juntos, uno en cada hoyo del pilar, para que funcione como un pilar de hormigón, pero que va a estar por dentro del ladrillo. No sé si me expliqué. En los encuentros de muro, se supone que, mira, vamos a ver si lo puedo explicar en esta, ¿cierto? Imagínense que en esta posición hay un muro que sale transversal, en esa dirección, que choca con este. Hay una esquina, ¿cierto? Un encuentro de dos muros. Cuando pasa eso, y es albañilería con tensores, si no hay un plano, Profe, sí, un compañero dice que si puede agrandar la pantalla. ya. Sí, no creo que entre nadie más porque es cuando agrando la Bien, pantalla. Isaac. No veo la lista de los... Ya. Ahora lo voy a agrandar. Espérenme. 150. No estaba viendo el chat, por eso no leí el mensaje. Que cuando tengo la pantalla completa no veo el chat. Ya, entonces les decía, si no tengo especificación técnica, la recomendación es que cada 80 centímetros yo disponga un tensor. Se hacen coincidir con esta distancia entre perforación y perforación, pero no es un número exacto. Uno tiene que modularlo de acuerdo al tamaño del ladrillo y a dónde van quedando los hoyos del ladrillo, para que coincida. Ya, entonces, cuando es el muro así, como el que está aquí en la figura, cada 80 centímetros debería ir un tensor.
si yo tengo un encuentro de muro, o sea, por ejemplo, aquí no está dibujado, pero tienen que imaginarse que en esta posición hay un muro que va hacia allá, transversal, que se encuentra con este. Cuando es albañilería con tensores, no es necesario que el ladrillo quede endientado, que quede se puede hacer este muro completo y después sacar el que va hacia allá. Lo que sí, en esta esquina que se va a producir acá, uno debería colocar un tensor en este agujero, otro tensor en este agujero y un tensor en el agujero que está en el ladrillo transversal. Profe. Se refuerza porque esos 3 tensores equivalen a tener un pilar de hormigón armado. Por eso las esquinas van con más de un tensor. Normalmente van con 3 tensores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me va a hacer una consulta? Sí, mire, el tensor, por lo que yo veo, así me imagino, hace como una forma de ángulo al encuentro con el otro muro. ¿No? ¿No? Son Porque como queda pies uno- derechos estructurales. Digo, Son claro, como son pies pies derechos. derechos, pero Claro, mirándolo, pero mira, lo que tú mirándolo estás desde el punto, diciendo, Lalo, desde el punto Mira. de encuentro, hace Mira, un aquí te lo ángulo. voy a mostrar en esta otra figurita. A ver son si se como nota. pies derechos, claro. Si hace el ángulo de 90 grados, Hace cuando un llegáis ángulo. ahí salís para otro lado, claro. Hace el Momento. ángulo, pero la división hace el Déjame. ángulo de 90 grados. Disculpe, profe, disculpe, lo salimos del libreto. Ya, se supone que los tensores van verticales. Si yo tengo un encuentro de muro, por ejemplo, si esto fuera un muro lleno, yo debería colocar un tensor aquí en la esquina, en el hoyo al lado del ladrillo. Yo tengo que dejar otro tensor pegadito en el ladrillo que va hacia acá. Debería poner 3 tensores, uno en cada hoyo en esta unión. No uno solo en la esquina. Se refuerza el ladrillo, los 2 hoyos de este ladrillo y un hoyo del ladrillo de acá. O sea, aquí se verían 3 fierritos parados. No tengo ningún encuentro de eso. Voy a buscar un dibujo de eso Ya entendí. para que les quede más claro. ¿Por qué se hace eso? Porque lo normal es que la albañilería en la esquina tenga un pilar completo, ¿cierto? ¿No lo puede dibujar usted, profe? Ahora mismo ahí, en pantalla. Profesor, ¿cada tensor actúa como pie derecho de la estructura? Y cada tensor es como la enferradura vertical de los pilares. ¿Viste que los pilares de hormigón armado llevan una enferradura que es vertical? El tensor hace lo mismo, pero es una sola barrita. Y cuando estamos en las esquinas de los muros, ahí se colocan 3 barritas en vez de una. No 3 en el mismo hoyo del ladrillo. Una barrita en cada hoyo del ladrillo. No tengo herramientas como para dibujar aquí encima. No, pero está claro, profesor, pasa por los 3 hoyos del ladrillo el tensor, entonces amarra toda la esquina. Y además de eso... ¿Algo así o no, profesor? ¿Algo así? Sí, y además de eso, también se colocan unas barras puede ser con escalerilla doblada, que hacen una escuadra, que se meten, porque se acuerdan que las escalerillas pueden ir cada 4 hiladas, ¿cierto? Entonces vamos a tener una escalerilla aquí, con otra escalerilla que viene por el otro lado. En la hilada de arriba, normalmente uno le puede poner una escuadra, un fierrito delgadito, doblado en L, que queda metido aquí en la esquina, cada 4 hiladas también. No coincidiendo con la escalerilla, porque si no, no cabe en el mortero. Pero eso va a depender, eso ya viene en los detalles. También es buena práctica hacerlo. Con un fierrito de 6 milímetros, uno hace una escuadra de 20 por 20 y la va colocando aquí en la esquina. Y eso ayuda también a reforzar ese punto, que es más o menos lo mismo que hace un pilar de hormigón armado. Increíble, pero quedan firmes. Quedan firmes porque quedan firmes siempre que esté bien hecho y que uno tenga el cuidado de rellenar completamente el hoyo donde va el tensor con mortero, para que funcione bien. Es como para que funcione como hormigón armado ahí la punta. Claro, es como tener un elemento de hormigón armado, pero que está metido por adentro del ladrillo.
para que no se vea por fuera. Y es Con más un rápido, pilar es más rápido interno. construir con este que con este de abajo. Por el tema Es del más moldaje. rápido el de arriba. Sí. El moldaje de los pilares y estos remates en la esquina son complicados. Normalmente están haciendo en las albañilerías que son a la vista con albañilería armada. Porque este remate es súper... Se puede hacer que quede bonito con el pilar de hormigón armado y el ladrillo a la vista, pero este remate tiene que quedar el moldaje súper bien rematado para que no se salga el mortero por la orilla. Acuérdense que primero están los ladrillos, después se pone el Tienen que moldaje quedar de bien la esquina. aplomaditos. Claro, y tienen que quedar bien sellados. Hay que meterle un Y bien sello. vibrado porque quedan los medios míos. Sí, también. Ahora, en las albañilerías que están especificadas que van a ir estucadas, es más rápido todavía porque ahí uno ya no se preocupa de limpiar tanto el ladrillo ni eliminar el mortero que queda aquí chorreado, porque eso ayuda después a que el estuco se agarre bien. Pero ahí ya nos estamos metiendo en temas constructivos mucho, mucho, mucho. Ya, sigamos viendo esto para tener clara la película de los nombres primero. Entonces, en esta imagen, ¿qué nombres nos vamos a encontrar? ¿Cómo se llaman las partes? Bueno, ya vimos lo que era la escalerilla. Las hiladas también las vimos. Una hilada es una línea de ladrillos que se van poniendo uno al lado del otro. Los espacios entre los ladrillos se llaman canterías. Y las canterías pueden ser de dos tipos. Esta cantería horizontal se llama tendel y la cantería vertical que está aquí se llama llaga. Los albañiles usan los mismos nombres, así que no es problema. Hay algunas veces que los nombres técnicos no son los mismos nombres que uno les da en la obra. Así que yo voy a tratar de darle los dos nombres cuando aparezca ese caso. Aquí coinciden, pero por ejemplo hay otro que tienen un nombre técnico y uno en la obra les dice de otra manera. Por ejemplo, como dijo ayer usted, profe, el emboquillado. El Claro. emboquillado se le da en la obra ese nombre, pero técnicamente tiene otro nombre como lo que dijo usted ayer. Pues. Claro, el emboquillado es el remate, el afinado de la cantería, para que quede lisa y que no quede Profesor, y porosa. tocando ese mismo tema, disculpe que lo interrumpa, tocando ese mismo tema, también es fácil confundirse una obra cuando uno no sabe el nombre del trabajo, aunque uno sepa hacerlo. Sí, sí pasa. Por eso es más fácil cuando ya han pasado por la obra y se saben los nombres de terreno, y después cuando llegan a clase ustedes ven que los textos y los arquitectos les dicen un nombre más técnico, pero ustedes ya saben cómo les dicen en obra. Por ejemplo, los que están en obra, yo no es necesario que les diga cómo le dicen al vibrador de inmersión, pero no lo puedo decir en clase. Ja, 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 ja. Son ese tipo de cosas. Entonces yo les doy los nombres técnicos y después ustedes cuando estén en obra van a cachar al tiro que el maestro se refiere a eso, cuando le da otro nombre. Sí. Esa cuestión que se pasa al hormigón. ¿Sí? Sí, es una costita larga. Ah, cuando estuve haciendo una práctica le decían Arturito nomás. El Arturito y el Citripio. Porque uno era azul y otro era medio dorado. Creo que viste Star Wars. No, es que de repente le dicen. Pero yo no les decía así, le decían los maestros. Le dicen al motor del vibrador. Donde va el motor. ¡Vamos en la clase, profesor! Ahora, respecto al Arturito, también. ¡Bien ahí, Francisco! ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué pasó? ¿Alguien quedó afuera? No, que le diera la clase, profe. Que lea la clase. Ah, que siga con la clase. Sí, profe, eso. Profesor, por favor. Los tableros eléctricos volantes también les dicen Arturito. Cuando hacen un tablero eléctrico en la obra, en un cajón con pata, también se llama Arturito. Ya, entonces los nombres serían los que están acá, que coinciden en este caso con los nombres que les dan los albañiles. O sea, a los albañiles uno le dice, oye, tenéis que rellenar bien las llagas de la albañilería, el maestro va a entender que la llaga esté esa cantería vertical. ¿Por qué le estoy mencionando eso? Porque normalmente a los albañiles les cuesta dejar esa cantería bien rellena.
porque tienen que meter la herramienta por aquí arriba y compactar la mezcla para que entre completita. Cuando va estucado no es tan indispensable, a pesar de que debería quedar siempre bien llena. Ya, ¿Profe? la cara del muro, ¿Cuál? vamos a decir que la cara del muro corresponde al lado por donde se aploma. Y la contracara es la parte de atrás. O sea, el maestro va a estar trabajando por un lado, va a tener sus lienzas, ¿no es cierto?, para nivelar esto, y va a colocar los ladrillos perfectos por esta cara. Si el ladrillo tiene alguna diferencia, va a quedar la contracara con esos defectos pequeños. Por eso siempre uno habla de cara o contracara. La cara es por donde trabaja el albañil, porque por ahí la deja parejita. No la puede dejar parejita por los dos lados porque siempre hay un ladrillo que sale algunos milímetros más ancho. Entonces, por una cara se deja perfecto y por la otra, como dio el ladrillo nomás. Profe, Dígame. ¿hay alguna norma de cuánto tiene que ser la diferencia entre el ladrillo y la llaga? ¿Qué tan grueso tiene que ser o no? No, depende del arquitecto. Normalmente son entre 1,5 y 2,5 centímetros. Más que eso ya no debería ser. Lo mismo aplica para el tendal, ¿verdad? Sí. Ah, ya, gracias. Esos son los valores usuales. Después hay otra cosa que se llama el escantillón, que esa es una cosa técnica. El escantillón es la distancia que hay entre la parte de arriba de un ladrillo y la distancia a la que está la cantería que viene. Ese es el escantillón. Es lo que uno marca en el fondo cuando se construye la albañilería. Para que todas estas hiladas queden horizontales, uno coloca una regla en cada punta, ¿cierto? Y en esa regla se va marcando dónde tiene que ir el ladrillo por la parte de arriba del ladrillo. Y se marca en una tabla. Y después se marca la distancia que hay hasta la parte de arriba del ladrillo que viene. Esa distancia es el escantillón. En la obra también le dice el escantillón a la regla que colocan aquí, que es donde amarran las lienzas para que esto quede derechito. ¿No es cierto? Que esas son herramientas que usan los albañiles para que todas estas líneas queden horizontales y derechas. Y para que todas las canterías queden iguales, de la misma separación. Eso se marca en una regla, que puede ser de madera o de aluminio, de madera cepillada, si es madera, que ahí uno va marcando, por ejemplo, si el ladrillo mide 7 y el mortero 1,5 centímetros, cuando yo voy instalando esto, ¿qué pasa? Yo ya tengo la alianza puesta aquí, ¿cierto? Que eso me sirvió para nivelar estos ladrillos, en el borde del ladrillo. En la regla que está parada aquí en la esquina, yo mido y marco en la regla una distancia. Esa distancia equivale al ancho del ladrillo más una cantería. O sea, si el ladrillo mide 7 y yo quiero una cantería de 1,5, la distancia que yo voy marcando en la regla es de 8,5. Y ahí amarro mi lienza y la tiro para el otro lado, aquí arriba, y en base a esa lienza el maestro va asentando los ladrillos para que queden todos parejitos. Esa distancia se llama escantillón, o sea, sería desde este borde de la cara de este ladrillo que está aquí terminado, hasta la cara donde tiene que quedar el ladrillo que viene arriba. Sería el ancho del ladrillo más esa distancia. Eso es el escantillón. Después cuando vean una albañilería en vivo se van a acordar, y ahí van a ver cómo lo hace el maestro. O en un video lo pueden ver también en YouTube. Pero por mientras pueden guiarse por lo que dice acá. Aquí está escrito lo que yo les expliqué recién. Y después el otro detalle están los distintos tipos de aparejos, que son distintas formas de pegar el ladrillo, que se usan para distintas cosas. Lo normal en los muros es que nosotros peguemos el ladrillo, o el albañil pegue el ladrillo,
con esta imagen que sale aquí, que se llama de soga, que el ladrillo va puesto a lo largo, ¿no es cierto?, en cada hilada, con el lado largo en este sentido, o sea, esto 14 aquí, 7 para allá. Ahí está de soga. Esta otra configuración, que esta es la que se usa normalmente en los muros y en las tabiquerías. Aquí hay otra configuración que se usa en los muros de mayor espesor, y se coloca el ladrillo atravesado, se va pegando atravesado el ladrillo. Eso se llama de cabeza. Tizón está en los textos, pero ese nombre ya no se usa ya. Entonces, el ladrillo pegado de esta forma se llama que es una albañilería con el ladrillo puesto de cabeza. Se coloca el ladrillo atravesado. ¿Alcanzan a verlo en la imagen, cierto? Sí, profe. Ya, pensé que se había ido la señal, por eso no les hice la pausa. La otra configuración es el ladrillo puesto de pandereta, que aquí se coloca el ladrillo acostado, puesto horizontal, pero de canto. Esto se usaba harto cuando se hacían las murallas divisorias entre los sitios de ladrillo, como pandereta. Ahora vemos que las panderetas ya casi no existen porque se hacen de hormigón con bloc, con estos paneles de cierros microvibrados, del Bulldog. Entonces esto ya no se usa poco, no significa que no se use. De repente hay algunas casas que tienen tabiques interiores de albañilería que se hacen así y después lo estucan. Pero sale un tabique muy caro. Y la otra forma de pegar el ladrillo es esta que se llama sardinel. Se llama sardinel porque esto, igual que una lata de sardinas que van puestos, es parecido a este de cabeza, con la única diferencia que va el ladrillo de canto. Y va uno al lado del otro. Esto saldría muy caro si lo quisiéramos hacer en un muro. ¿Dónde se usan estas cosas? Se usan en partes que son decorativas dentro de la albañilería. Por ejemplo, los antepechos de las ventanas a veces lo hacen así. En vez de hacer un alféizar de hormigón, colocan los ladrillos en sardinel y sobresale un poco del ladrillo normal. Y lo dejan así a la vista. O sea, esto básicamente ahora se usa solamente para usos decorativos dentro del muro. Y también para hacer gradas. También podemos hacer gradas de esta forma, con el ladrillo puesto así uno al lado del otro, pero de canto. Profe, sale un texto arriba, no sé si usted lo ve. Sí, que hay alguien que quería entrar a la sesión. Entonces, con eso ya completaríamos la parte así como un vistazo preliminar a lo que son la albañilería. Profe, sobre la tarea yo le mandé mi tarea recién, por si acaso. Ya, sí, vi en los correos. Ya. Sí, como te digo, se pasan un día, bueno, igual los que entregan primero tienen un poquito mejor nota, pero un día no es mucha diferencia. Ah, sí, pues sí, no sabía, que pensé que era del 2 de la noche. Sí, no, sí, estamos en la fecha, sí. No me acuerdo qué fecha les di, si ayer o hoy día, no me acuerdo. Hoy día a las 12, pero no especificaba si era de día o de noche. Ya, no, durante todo el día. Sí. Ya, sigamos. Entonces ahora vamos a empezar a ver algunas cosas que tienen que ver con los tabiquerías interiores o con los tabiques estructurales. ¿Ya? Estas tabiquerías corresponden a un elemento constructivo que en algunos casos puede ser estructural y en otros casos pueden ser tabiques divisorios.
Estos tabiques permiten separar o dividir los recintos. Normalmente son un elemento fijo. ¿Por qué les digo normalmente? Porque, por ejemplo, cuando se construyen edificios para oficinas, las tabiquerías interiores son desarmables o transportables o móviles. Pero lo normal en una casa es que los tabiques siempre sean fijos, ¿no es cierto? Aunque sean divisorios. Pero existen algunos que se pueden desarmar con facilidad, que se usan básicamente en la edificación de oficina o comercial, que se mueven. Pero lo normal es que sean fijos. Y además de la función de dividir dos recintos, por ejemplo, o de crear recintos distintos, como en esta imagen, que aquí están armando la estructura de un tabique, que en este caso es un tabique divisorio, el primer objetivo es crear dos recintos distintos. ¿Profe? Sí. Sí, estoy escuchando. La foto del caballero está ocupando aluminio, porque brilla como mucho. No, un perfil que se llama Metalcom, es la marca comercial, que son unos perfiles de acero galvanizado, pero es muy delgadito, es como una latita. Ah, ya. Es de acero galvanizado. Pueden, para efectos de la foto solamente, podría haber sido de madera o de otro material. En este caso brillan porque son metálicos. Entonces tiene que cumplir dos funciones. Primero, la tabiquería cumple la función de crear ambientes separados. Y además, dice acá, debe cumplir funciones de aislamiento térmico y acústico, que se consigue rellenando el espacio interior del tabique con un aislante térmico y acústico, que hay de distintos materiales. Entonces, los tabiques cumplen esas dos funciones: delimitar un ambiente, y después, cuando están revestidos y con la aislación interior, también tienen que permitir aislar el ruido y la temperatura. La mayor parte de los tabiques son hechos por parte, o sea, se fabrican en obra normalmente. Después de esto vamos a ver que hay algunos que vienen en paneles. Estas primeras imágenes son tabiquerías que están formadas por unos elementos verticales y horizontales que forman como una pequeña estructura del tabique, que después se reviste con distintos materiales. Hay de distintos materiales para hacer el revestimiento, que son planchas. En esta foto de abajo se ve que la instalación eléctrica quedó hecha por dentro del tabique, para que no se vean los tubos eléctricos. Está forrado ya por la cara de atrás, y después que están puestas las instalaciones eléctricas, se coloca la aislación aquí entre medio, y se coloca la plancha que cierra el tabique. Y ahí el tabique está completo. Entonces los tabiques, en resumen, pueden ser hechos en base a estos elementos que están revestidos en obra y con la aislación puesta en obra, y también pueden ser paneles prefabricados que ya están armados completos y uno los monta nomás o los instala y se unen unos con otros. Ya. Entonces, habíamos hablado algo ya en la clase anterior de que en las casas, por ejemplo, de madera, toda la casa va a ser, por ejemplo, hecha con tabiquería, pero los tabiques perimetrales van a ser estructurales y las divisiones interiores a lo mejor son tabiquería no estructural. Puede ser estructural o no estructural. Ahora aquí hay algo interesante, que la normativa, después de los terremotos, hizo algunas exigencias respecto a que los tabiques, cuando son divisorios, tienen que llevar elementos que permitan que el tabique no se destruya en caso de un sismo. Eso es para los que diseñan las viviendas, o los edificios, o los bloques de edificios.
de viviendas. Se les tiene que agregar algún elemento que permita que el tabique no se rompa en caso de un sismo. Y no son cosas complicadas, son, por ejemplo, si yo tengo un tabique que es divisorio, que no es estructural, y está puesto como en esta imagen, que al parecer está puesto entre dos losas de hormigón armado, la recomendación es dejar acá arriba una pequeña dilatación, que estos tabiques verticales no lleguen hasta arriba, sino que quede por dentro del perfil un poquito separado, cosa que si hay un sismo se pueda mover, sin romperse. Pero eso está ahí como complementario, no es parte de la materia, ¿eh? Para que ustedes vean que si alguien tiene curiosidad en esa norma, la puede ir a leer para ver los mayores detalles de eso. Seguramente cuando tengan edificación lo van a volver a ver esto y se los van a explicar detalladamente. No sé si se entiende, por ejemplo, si yo tengo un edificio de hormigón armado y voy a construir un tabique divisorio, estos montantes no se dejan a presión, porque cualquier deformación que tenga la losa va a reventar el tabique, en caso de un sismo. Entonces, estos piderechos, se dejan un poquito más cortos dentro de la canal superior, ¿sí? Cosa que si hay una pequeña deformación, pueda moverse este perfil sin llegar a romper el tabique. Eso básicamente. Entonces, esta es una Profesor, forma... ¿usted es el mismo profesor de edificación? No sé. Ah, No ya, estoy gracias. seguro. Me ha tocado hacer edificación, sí, pero depende de las cargas, de cómo estemos de profesores también. Edificación son dos edificaciones. Yo he hecho la primera. La edificación 2 la hace un arquitecto porque él ve toda la parte que es aislación térmica y acústica. Entonces él es especialista en eso. Pero la edificación 1 la he hecho yo los últimos años. Que es como la continuación de este ramo. Ya, sigamos. ¿En qué estamos? Entonces vamos a tener un tipo de tabiquería que está construido de esta forma, en que yo armo la estructura del tabique, los pies derechos y las diagonales y otros elementos horizontales que puede llevar, de acuerdo al material, y después le coloco el revestimiento, la aislación, después coloco la otra tapa y armo todo en obra. Ese es un sistema. Y también existen varios sistemas de tabiquerías modulares, en que aquí ya no es necesario armar todo el esqueleto, sino que vienen los módulos fabricados. Y lo que se hace en obra es instalar los módulos, y los módulos tienen un sistema de unión que permite unirlos fácilmente con el otro panel. Profe, ¿Sí? en esos que son de madera, ¿el color significaba algo? ¿El que tienen en los bordes? En estos paneles SIP, Sí, como ese que está como medio rojito, ¿significa En el algo? OSB. mira, normalmente el OSB tiene colores de acuerdo a si es OSB estructural o OSB el económico. Eso yo sé que tienen distintos colores. Los que fabrican los paneles puede que le coloquen distintos colores de acuerdo a alguna característica especial del panel. Ahí no estoy seguro, cuando llevan habría el rojo que ver los porque catálogos de resisten al fabricación. fuego. Ahora me parece que en el trabajo 2 yo les pedí investigar de los paneles SIP, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya, ese es un sistema de tabiquería modular, que son estas imágenes que estamos viendo acá, en que los paneles vienen fabricados y hacen paneles de distinto tipo, de distinto espesor, ¿no es cierto? En centímetros, de paneles no me acuerdo las medidas de memoria, pero parece que hay de 10 centímetros, de 15 centímetros y de 20 centímetros, que viene fabricado ya el panel, con la aislación incluida. Y vienen puestas las planchas del revestimiento de manera que tengan una especie de anclaje, ¿cierto? Que se puedan unir. Una viene redondida y calza con la otra, como las uniones del piso flotante, una cosa así. Entonces esto permite una ejecución mucho más rápida.
Y hay paneles de tabique y hay paneles de otros tipos, como de bases para cubierta y también para entrepiso, para bases de entrepiso, que también vienen con la aislación incluida. ¿Qué ventaja tiene esto? La velocidad de la ejecución, ¿cierto? Aquí yo solamente compro el panel, que incluso los fabricantes, si yo le mando el plano, ellos modulan los paneles a pedido. Y te dan la modulación de los paneles, cosa que sea llegar y armar. Entonces la obra, a pesar de que el panel puede ser más caro, ocupo mucha menos mano de obra. Puedo tener dos personas que montan todos los paneles. En cambio, en este otro sistema voy a tener un carpintero que me arme toda la estructura, a lo mejor el mismo carpintero va a poner las planchas, voy a tener que tener unos jornales que le pongan la aislación, etc. Es más lento. Entonces, como esto es más rápido, me permite ahorrar mano de obra. Y ahí recupero la diferencia de que a lo mejor el panel comprarlo un poquito más caro, pero viene con la aislación incluida. Pero tampoco es tanta la diferencia, profesor. ¿En velocidad de ejecución? No, en valores. Es No, más caro, yo pero creo que andan por ahí, al final vale la pena. conviene más porque puedes sacar... Profesor, como usted dijo, menos esto tiempo. conviene más cuando vamos a hacer unas 3 o 4 de estas. Ahí conviene más, porque igual hacer una de estas en materiales creo que se nos va a ir más plata que tengamos 4 maestros, no sé, Claro. opino, disculpe. Sí, se dan esos casos en que uno puede ahorrar en tiempo. Y los tiempos te hacen ahorrar gastos generales. Bueno, ahí que uno hace después, una de las clases que una de las cosas que uno tiene que hacer después es tomar decisiones de qué sistema ocupa. Cuando tiene la libertad de hacerlo, uno dice, ya, ¿qué me conviene más? Me conviene más hacerlo con este otro. Y ahí se sacan las cuentas. La ventaja de este es que es muy rápido de ejecutar. La desventaja es que el panel es un poquito más caro que comprar los materiales sueltos. Tiene la ventaja de que necesita muy poca mano de obra para armarlo. Ya, entonces, estos paneles hay de distintos tipos, de distintos materiales. Una época estuvieron bien de moda los paneles que venían con, que se llamaban Covintec, que era un panel de Ailapol con 2 mallas más pegados de fábrica, que uno lo montaba y se estucaba en la obra. Y uno le colocaba el puro estuco. Y quedaba como un tabique casi como de hormigón armado. También Profesor, ¿es el Covitec? Sí. Sí, pues es el más conocido, el Covintec. Los otros que fabricaban eso se llaman Monolite. Y hay otro par de fábricas que hacen... ¿Nombre preciso? ¿O si no estoy equivocado? ¿Cómo? Le pregunto si es una marca Covitec, porque Sí, uno una los conoce marca. así. ¿O? Una marca. Disculpe, yo no sé. ¿Y cuál es el nombre entonces del tabique, o no sé cómo llamarlo, tabique, señor? ¿No? Es un panel para tabiques. Ese ya nombre ya sería más largo porque tiene nombre y apellido, tendría que ser un panel, en el fondo un panel de poliestireno expandido, ¿no? Con la malla ACMA, no tiene como un nombre técnico más que ese. El mismo material que se hace en la Ailapol, que también es una marca, se llama poliestireno expandido el material. Sí, pues como cuando uno dice, vamos a pegar la trío Princesa. Princesa es Sí. una marca, yo no lo sabía hasta que empecé a estudiar este año. Volcanita también es una marca, el nombre de yeso cartón, el nombre técnico. Ya, entonces eso es respecto a las tabiquerías. Pueden ser hechas completamente en obra o pueden ser hechas armando paneles prefabricados. Paneles prefabricados de distintos tipos, están estos, los ZIP, que se están usando harto, están los Covintec y hay otros paneles más, incluso hay algunos paneles especiales para cámaras frigoríficas, etcétera. Profesor, Sí, hay que preguntarle a los eléctricos y al gaffiter si les gustan esos paneles. no, si se pueden, si no son tan difíciles de A los eléctricos no les gustan esos paneles. que Les no encantan eso. No, pero es porque no están acostumbrados, pero si hubiera un maestro que se especializara
en eso, ganaría plata. Sí. Es porque Ganaría están... plata. Pero profesor, una cafetería para el agua potable de la casa por fuera de la tabiquería, porque por dentro sería difícil porque viene con el aislante puro, no trae pies derechos, cadenetas. Entonces es más difícil para el cafeter, pues, lo va a tener que dejarlo en el Plumaví, por decirlo así. Sí, Así lo yo hacen. no he trabajado con estos paneles, no me he Hacen fijado tampoco hacen lo que, lo lo que, cortan, profesor, lo cortan y ahí hacen el emparronado los gaffiter y después lo llenan sí, pues, también con espuma de poliuretano. sí, si no es tan complicado, Vale el triple esa pega. sí, No, por pero eso te digo. por eso, pero ustedes tienen que pensar que analizar el precio completo, ¿ya? O sea, si ustedes analizan el puro tabique, va a andar similar en un Profesor, costo, pero en aquí, tiempo completo de la obra, lo que pueden ganar en tiempo compensa que sea más caro la cafetería y la instalación eléctrica. Por ejemplo, la casa acá está instalada con esos paneles y la persona encargada andaba como con una máquina, no rompía, sino que introducía la máquina y después hacía toda la instalación. Sí, yo creo que ahí sería Así bueno, que solamente la perforación de la se- instalación. Sí, sería una barra de bueno calor que se le... Así como magia, creo yo. yo creo que sería Con bueno termofusión. en estos Trabajan con casos, termofusión la cafetería. sí, depende del material que uno use para la cafetería, pero yo creo que sería bueno en ese caso guiarse por lo que dice, estudiarse el manual del fabricante, que ahí siempre viene la forma en que se hacen las instalaciones. Yo no se las puedo decir porque no me ha tocado trabajar con estos paneles, así que no lo he investigado. Pero esa es una de las cosas que yo les recomiendo siempre, porque siempre están apareciendo estos sistemas constructivos nuevos. Entonces, es bueno investigarlos, agarrar los catálogos, empezar a leerlos, para tener una idea de cómo se hacen, cosa que si algún día me toca hacer uno, ya tenga la idea. Y seguramente en unos años más van a salir otros tipos de paneles. Entonces, siempre hay que estar actualizándose en eso. En este caso yo no les puedo dar más datos porque yo no he trabajado en obra con este. No me ha tocado. Ya, entonces, los tabiques, dependiendo del uso que tengan, deben tener una resistencia mecánica mínima que les permita autosoportarse y que también permita la fijación de los objetos pesados. Por ejemplo, si yo voy a tener una tabiquería normal, divisoria, en una cocina, y yo sé que en alguna parte van a ir muebles colgantes, a lo mejor conviene que yo deje el tiro puesto el refuerzo donde vayan a atornillar los muebles pesados, por ejemplo. Y también en el caso de los tabiques que se arman con estructura, ya sea de madera o de metalcom, hay que ir viendo qué pasa cuando pasan los maestros de las instalaciones. Los tabiques de metalcom vienen con perforaciones, no todos, viene uno que es lleno y viene otro que trae cada cierta distancia unas perforaciones hechas. Entonces eso permite aprovechar de pasar por ahí los conduits eléctricos, por ejemplo. Si no viene así, tendría que perforarlo. En el caso de la madera pasa algo parecido, ¿no es cierto? Un tabique de madera, cuando se meten los electricistas a colocar sus instalaciones, dependiendo de cómo hagan la instalación, a lo mejor en algún caso me van a empezar a perforar los montantes. Si las perforaciones están muy en el borde, conviene colocarle ahí un refuerzo. Normalmente las ponen más al medio, así que no habrían problema. Pero hay que tener en mente que esta actividad de colocar las instalaciones cuando van embutidas, hay que considerarla cuando uno programa cómo va a armar el tabique. O sea, uno tiene que dar el tiempo, uno se planifica, ya coloco el tabique, le pongo la estructura, lo forro por un lado y tengo que llamar a los eléctricos para que coloquen sus canalizaciones, a los gaffiters si que van por dentro también, y después de eso tengo que colocar la aislación y recién puedo colocar la tapa que me falta. O sea, yo tengo que tener clarito dónde van las instalaciones eléctricas. Cosa de no equivocarme y dejar el tabique tapado entero y después ver que tenía que embutir una cañería.
Entonces hay que tener ojo con eso y que en algunos casos las casas, además de esto, traen algunas instalaciones de calefacción, por ejemplo. Que eso va a afectar la ejecución. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de, no sé qué hora es, ¿eh? Son las 20 para 10. ¿Hasta qué hora dura esta? ¿Hasta las 10? 10. Ah, estamos bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que pasa con los tabiques cuando son armados con un entramado, que son los que vamos a ver aquí ahora. Los tabiques construidos con entramado, en algunos casos también se usan como tabiques estructurales, ¿no es cierto? La diferencia entre un tabique, por ejemplo, hecho de madera, el tabique cuando es solamente divisorio, a lo mejor basta con que estos pie derechos sean de 2x2. En cambio, si es un tabique estructural, normalmente van a ser de 2x3 o de 2x4. O sea, una pieza de madera más grande porque tiene que ser más resistente cuando es estructural. Profesor, ahí cambia la definición de estructural a divisorio cuando es por las pulgadas del espesor de cualquier división. Es al revés. Cuando el tabique es estructural, uno lo tiene que armar con una madera de mayor dimensión. Eso es lo que le pregunto yo. Cuando usted, por ejemplo, construye en 2x2, ¿no es estructural? Y si es 2x3, ¿sí es estructural? Sí, pero tiene una pequeña diferencia la forma de decirlo. ¿Va a depender del revestimiento que tengamos igual o no? No. Mira, normalmente los tabiques divisorios no reciben grandes pesos. Desde arriba, por ejemplo. Lo único que tienen que hacer es no darse vuelta si uno los empuja por accidente. Entonces ahí basta con colocar un palito chico de 2x2. Ahora hay veces que ese palito chico, el tabique igual como que se mueve un poco, entonces hay gente que prefiere que los divisorios igual les coloca 2x3 para que queden más firmes, que si uno los golpea no vibren. Pero bastaría con un 2x2. En cambio los tabiques estructurales, a medida que es más grande la casa, se arman igual, pero se ocupa una madera un poco más grande. No hay una norma que diga que los tabiques estructurales tienen que ser con piezas de 2x3. Aunque me parece que la ordenanza dice, la ordenanza de construcción, me parece que dice... Esa es mi pregunta, profesor. Que en la ¿Cuándo casa... cambia la definición de estructural a no estructural? ¿Es por las pulgadas? Es mi pregunta. No. La definición es antes de que uno lo arme. O sea, la definición es que cuando tú necesitas un elemento vertical que forma parte de la estructura de la casa, ahí es estructural. Y se diseña para que sea estructural. Y lo pueden diseñar con distintos materiales de distintos tamaños. Y cuando la función del tabique es ser solamente divisorio, eso quiere decir que uno puede sacar el tabique y la casa no le pasa nada, porque no resiste el peso de arriba. Ese tabique, la única condición que tiene es que no se dé vuelta solo, que si tú lo golpeas no se rompa. Claro, ese sería divisorio porque Sí, aunque saquen la estructura, está la casa estructuralmente armada. Claro, y eso lleva a que en esos divisorios las piezas interiores son más chicas, pero no hay un valor definido. Ya, entonces las partes de los entramados. A ver, aquí alcanza. Bueno, aquí hay un tabique en que se ven las piezas que forman el tabique en este caso, que va a ser una estructura de madera que forma un entramado. Entramado significa que se forman estas retículas de distintos tamaños, están entramadas. Y están formadas por piezas horizontales y verticales, más algunas cadenetas horizontales, y en algunos casos puede llevar diagonales también, para que quede rígido. Después van los revestimientos por los dos lados y la aislación adentro. Y aquí hay unas piezas de remate que son unos esquineros que sirven después para el empaste, cuando es volcanita esto. Entonces, para el tabique,
vamos a considerar que está formado por el entramado interior, cuando son de este tipo, entramado interior, aislación, revestimiento, las instalaciones que van por dentro y las terminaciones finales. Esas son las actividades que involucra construir un tabique. El entramado es un conjunto de elementos verticales y horizontales que se unen para dar resistencia al tabique. Los más usados son los de madera y los de perfiles de acero liviano galvanizado. Es el nombre técnico, perfiles de acero liviano galvanizado, que la marca comercial, una de ellas es Metalcom. Metalcom es de Syntac, los mismos que fabrican los perfiles de acero. Me parece que Volcán también tiene una línea de estos perfiles galvanizados, que no me acuerdo el nombre comercial. El Vulcometal. Exactamente, los Volcometal. El Vulcometal lo hace eso. Sí, es el mismo material, es una planchita de acero galvanizado liviana. Eso quiere decir que son espesores muy chiquititos. El económico que se usa para tabique divisorio es de 0,5 milímetros de espesor, o sea, como una latita. Y el que se usa para los elementos estructurales de tabiquería es de 0,8 milímetros. Es un acero de alta resistencia, por eso esa latita, a pesar de que es delgadita, es resistente cuando está armada. Es firme. Súper firme. Entonces, según su ubicación, también van a haber algunas diferencias de acuerdo a los tabiques. Básicamente en las viviendas vamos a tener unos tabiques que se llaman soportantes perimetrales, que este es un tabique estructural que va por el perímetro de las viviendas normalmente, y que se analiza por separado por la única diferencia que este es un tabique estructural que viene con aislación y tiene que estar preparado para resistir la humedad externa, por ejemplo. Porque también yo podría tener un tabique estructural que pase por dentro de la casa, por una razón estructural. Pero ese tabique no es necesario que tenga tanta aislación, sobre todo que sea tan impermeable como tiene que ser el que va por fuera, por la lluvia, ¿cierto? Y por la temperatura, los cambios de temperatura. Entonces estos tabiques perimetrales, además de ser estructurales, tienen más aislación normalmente que la que necesitarían si estuvieran adentro. Por eso se llaman soportantes perimetrales. También la plancha de revestimiento que se usa final es distinta, ¿cierto? Vamos a tener una plancha que sea apta para estar al exterior. No podemos forrar por fuera con volcanita. O con yeso cartón se llama, no volcanita, yeso cartón. Entonces estos tabiques, dice aquí, que conforman todo el perímetro exterior en forma continua y cerrada, con una de sus caras expuesta a la intemperie, y son parte de la estructura resistente de la vivienda. También hay algunos tabiques de estos soportantes interiores. Estos también son parte de la estructura resistente, pero están puestos por dentro de la casa. Normalmente, cuando yo tengo una casa bastante grande, digamos, no basta con tener los tabiques estructurales solamente por el perímetro. En algunos casos también es necesario tener un tabique estructural aquí adentro que amarre el conjunto de manera transversal, que forma parte de la estructura y que es interior. Eso también se usan, profe, para sentar las cerchas en caso de las calles de agua. ¿Cierto? Claro, ahí depende de cómo esté el diseño, pero por ejemplo, en una casa como esta, que es tan larga, normalmente le colocan un tabique estructural aquí al medio, de manera de hacer dos estructuras más chicas, que resisten mejor que una sola grande. Ahora, si por ejemplo esto fuera más grande y aquí arriba hubiera un envigado, y la distancia sea muy larga para las vigas, habría que colocar un elemento estructural entre medio para que soporte las vigas. Pero eso ya depende del diseño que haga el arquitecto con el... Profesor, si una viga sobre medida no aguantaría de pino, digamos. Sí, por eso digo que eso va a depender del diseño, de cómo esté diseñada la casa. Hay algunas casas que se diseñan con tabiques estructurales interiores,
en algunas partes, no en todos los tabiques, pero sí uno o dos. Pero eso va a depender solamente de cómo lo diseña el que diseña. Nosotros tenemos que estar atentos, si es que estamos construyendo por plano, de ir viendo si el tabique es estructural o es divisorio. ¿Profe? Y eso va a estar indicado en los planos y en la especificación. Si vamos a hacer una casa para nosotros mismos, ahí tenemos que considerar que ya, si este muro está muy lejos de este otro, y yo veo que este muro como que se me mueve para acá, y a lo mejor con los tabiques interiores que van a ser más chiquititos, no le pongo un tabique grande aquí adentro. Ese tabique es estructural. Y los otros pueden ser todos divisorios, que sería este caso que dice acá, el nombre técnico es tabique autosoportante. ¿Por qué autosoportante? Porque la función que tiene es soportarse el mismo nomás. La forma en que se arman es muy parecida, pero como decía el compañero recién, los que son divisorios, normalmente estas piezas interiores son de menor tamaño que las estructurales, y están a veces más separadas, unas de otras. Pero se construyen muy parecidos, se usan distintos materiales de distintas dimensiones nomás. Y aquí ya entramos a mostrar algunas imágenes de cómo quedan los entramados de madera y los nombres que reciben los elementos, los nombres técnicos. En estas imágenes corresponde a un tabique estructural que tiene una placa de OSB. Eso lo estoy adelantando un poco porque para que no les llame la atención, por ejemplo, que en esta tabiquería no aparezcan diagonales, ¿no es cierto? En estos elementos están solamente los elementos verticales y esa cadeneta intermedia. Eso pasa cuando el tabique viene diseñado con una placa de OSB unida a estos elementos de madera. Eso permite no tener que construirle diagonales. En los tabiques que no tienen OSB, o sea, los divisorios, o en un tabique estructural en que no está considerado poner OSB, le colocan diagonales para que esta tabique no se deforme. Esa es la función de las diagonales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es para explicarle eso por si a alguien le llama la atención que aquí no esté mostrando diagonales todavía. Profe, Sí. eso, ese tabique, por ejemplo, que se muestra ahí, va a 40 centímetros cada madera. Lo normal en los estructurales es que vayan a 40 centímetros. A 40, ¿cierto? Porque no tiene otra forma donde amarrarse. O sea, la modulación también da con 60 para colocar las planchas. O a 61, porque igual ahora las planchas tienen 1,22 el ancho. Ah, sí, pues Sí. ahí hay que hacer ese Sí, ajuste tiene de hora, hay que 1,22 hacerlo. Por 2,42. Sí, pues. 2,44. Lalito. Me comí dos números. Ah. Se comió dos rayitas. Como hasta ahora hace hambre ya, vos. Ya, veamos las partes. Aquí le vamos a poner nombre. Aquí están los números de todas las partes y aquí están los nombres. Las piezas son, este elemento horizontal de abajo se llama solera inferior. Esa solera inferior es la que se ancla al elemento de hormigón que haya debajo. Por ejemplo, si hay un sobrecimiento, esa cadeneta inferior se ancla al sobrecimiento. Después están estos elementos verticales, que aquí no indica el número en ninguna parte. Aquí está el 2, que corresponden a todos los elementos verticales. Esos se llaman pie derechos, cuando van completitos. ¿No es cierto? Ese mismo pie derecho, cuando está aquí, debajo de una ventana, ese pedacito de madera que se coloca ahí, debajo del dintel, este número 7, es el alféizar de la ventana, y esta pieza que está aquí arriba es el dintel. Estos palitos que se colocan aquí entre medio, el nombre técnico es muchacho. Raro el nombre, eso debe venir de ahora también, pero debe ser antiguo.
es la misma escuadrilla de este otro, el mismo tamaño de la pieza de madera, pero está puesto ahí básicamente para resistir el peso de la ventana y poder fijar en la plancha de recubrimiento que va aquí abajo. Estamos en SS, este el número 5, se llama jamba, que es una pieza que forma la orilla de la ventana, o el rasgo de la ventana, que debería ser adicional al pie derecho que va aquí. O sea, uno debería colocar el pie derecho y además este palito ahí para reforzar este espacio vacío. Y ahí están los otros nombres que recibe cada una de las piezas de madera que forman este entramado. En esta foto, en ese caso. ¿Y cómo funcionan estas cosas? Ahora, normalmente aquí, por ejemplo, ese número 8 que dice que es puntal de dintel, este elemento que está sobre las ventanas, que también se da sobre las puertas, se llama dintel. ¿No es cierto? Eso se puede hacer básicamente de dos formas. Como está puesto acá, en que se refuerza con dos palos el borde de la ventana y se colocan esos palitos para poder atornillar y que no se deforme el palo de arriba, o colocando una pieza de madera más grande sobre el dintel, de manera que todo este peso, que son esas flechas que están ahí, representa el peso que viene de arriba. Cuando esté aplicado acá, no me deforme el dintel. Se puede hacer, como les digo, de dos formas, colocando los palitos aquí y dos piezas de madera, o esta que es más rápida, que se coloca una pieza de madera más grande, que funciona como una viga en el fondo, y que evita que esto se deforme y me pueda dañar las ventanas. ¿Qué pasa con esta forma de estructura? Estas flechas que están arriba representan las fuerzas que vengan desde arriba, que pueden ser de la estructura de techumbre o puede ser de un segundo piso. Entonces, esas fuerzas se transmiten a través de estos elementos a los pies derechos. Y los pies derechos los transmiten abajo a la solera. ¿Qué tratan de hacer los que diseñan las casas? Por ejemplo, que cuando yo tengo una cercha apoyada aquí arriba, trato de que coincida con el pie derecho. ¿Ya? De manera que el peso de la cercha pase directo al pie derecho. Que si me cae aquí al medio, me puede doblar esa pieza. Si no me coinciden, no es problema porque le puedo colocar una solera doble aquí arriba. Una pieza superior que aquí se llama 3 solera superior, la coloco doble. Si es que las cerchas no me coinciden con los pies derechos, puedo solucionar eso colocando una solera doble. Ahora, aquí abajo, como ya me queda poco tiempo, les coloqué la fuente de estas imágenes. Se llama Manual de Construcción de Madera, Manual de Construcción en Madera de Corma. Corma es la corporación de la madera de no sé qué. Ese manual es súper bueno para todos los que les gusta la carpintería, que viene súper bien, estas imágenes son de ahí, pero viene súper bien explicado todo lo que se hace en carpintería de madera, y viene separado. Vienen los tabiques, vienen los envigados, las estructuras de techumbre, las escalas, con un montón de soluciones constructivas. Es súper bueno ese libro y está en internet, es gratis bajarlo. Ustedes lo buscan en internet, le colocan ese nombre, Manual de Construcción en Madera Corma, y lo pueden descargar. ¿Sí? Ese que está como dividido por unidad. Sí, creo que son 12 unidades. Ah, ya. Ese me ha servido harto en obra. Bueno, de hecho, hay que ir, cuando uno encuentra un manual bueno, hay que irlo guardando, aunque sea la dirección de internet, porque sirven de material de consulta. Ya, entonces, los entramados de las tabiquerías funcionan de esa forma en este caso. Como les decía, aquí detrás tiene una placa de USB que forma parte del conjunto y que hace que esto sea rígido.
Si en algún momento hay una carga horizontal producto de un sismo, estos piderechos no se deforman porque la placa de OSB lo transforma en un diafragma rígido, o sea, como una lámina. Funciona todo un conjunto. Si no tuviera el OSB, que también se hacen así, tendríamos que colocar algunas diagonales aquí, que eviten que esto se deforme en caso de un sismo. La solera inferior, aquí hay algunas cosas que están un poco más detalladas, ya respecto a cómo tenemos que armar la tabiquería. Oh cielos, quedan varias. ¿Consulta? ¿Alguna consulta? ¿O sigo nomás? Sigamos por aprovechar el tiempo. Siga, profe, porque quedan poquito tiempo. Ya. Entonces ahora vienen algunas cosas más en detalle de cómo es la secuencia de ejecución de esto. Ya, vamos a partir aquí con las soleras inferiores, que es lo primero que vamos a empezar para armar el entramado del tabique. La solera inferior es una pieza, en este caso de madera, que se coloca por medio de uniones clavadas, dice aquí, pieza horizontal inferior, que fija, esta pieza horizontal inferior lo que hace es permitir que uno fije los montantes o los pies derechos a la solera. Y la solera tiene que sí estar fija firmemente al elemento que hay abajo, que puede ser un radier o una fundación. Incluso podría ser, por ejemplo, si tuviéramos un envigado de piso de madera, se coloca sobre el tablero de piso que hay aquí, una solera para poder armar estos pies derechos. Y esa solera tiene que estar bien fija a la base. Y además, sobre todo si son tabiques que van hacia el exterior, o los tabiques que están rodeando los baños o la cocina, que tienden a ser ambientes húmedos, se le puede colocar esta lámina de fieltro, que es una tira de fieltro, que uno la corta y la coloca debajo de antes de poner la solera, ¿cierto? Ahí está la imagen. Para poner una barrera que impida que este palo esté afectado por la humedad. Independiente que también existen piezas de madera que están impregnadas de fábrica que son más resistentes a la humedad, que se usan en situaciones así, en los tabiques exteriores y en los tabiques húmedos, o se pueden impermeabilizar también. Entonces la idea es que esta solera vaya anclada al elemento que hay abajo, y ese anclaje se hace de distintas maneras. La que está aquí en la foto es como la más sofisticada, digamos, que aquí dejaron puesto un hilo, o sea, un fierro con hilo, que ya venía empotrado de antes en el hormigón de abajo, y le colocan una tuerca. Es más habitual usar un fierro de construcción, que en obra uno le dice espárrago, que se deja empotrado en el radier, por ejemplo, y que después cuando uno coloca la solera, uno la presenta, la pone al lado de su posición correcta, para marcar dónde están los espárragos, uno perfora la pieza de madera, y la coloca en el espárrago. Y el espárrago se dobla, y se fija con clavo, a presión. Y eso ya no se movió nunca más. O sea, es importante que esté fijo a la base. Como aislación para la humedad, como les decía, uno le puede agregar aquí una wincha de fieltro debajo del ancho de la pieza de madera, ¿no?
o colocar una madera impregnada, o colocar una impermeabilizante. Aquí habla de la impregnación, ese es un dato técnico nomás, que está en una norma, que es para el proceso de impregnación de las piezas de madera. O sea, cuando uno compra una madera impregnada de fábrica, o sea, de un aserradero o de una barraca, y ellos la impregnan, se supone que deberían usar los químicos que establece la norma. Igual hay algunas personas que hacen una impregnación artesanal en obra, y uno compra los químicos y los coloca en un tambor y sumerge la madera, pero eso es muy largo de hacer, es muy lento. Ahora es más fácil y está disponible la madera impregnada. Entonces, después que están puestas las soleras, nosotros deberíamos empezar a colocar los pies derechos. La distancia entre los pies derechos, como decía ahí un compañero, va a variar entre aproximadamente 40 centímetros entre eje y eje, o 60 centímetros entre eje y eje. Eso permite que coincida con la modulación de las planchas de revestimiento que vamos a usar después. De manera que nos sirva este mismo elemento para atornillar las planchas, sin tener que cortarlas. Entonces, normalmente estos están cada 40 o cada 60, o una pequeña ajuste que hay que hacer de acuerdo al ancho de la plancha que vayamos a usar. Y hay que hacer algunos ajustes de a lo mejor colocar un palito adicional en las esquinas, por ejemplo, para poder atornillar las planchas que van en distintas direcciones. Entonces los pies derechos van a ser una pieza vertical que está unida con uniones clavadas o atornilladas a la solera superior y a la inferior. O sea, van unidos arriba y abajo. La función que tienen es transmitir las cargas, como la figura que veíamos antes, que vienen de arriba. Esta pieza horizontal la reparte, la divide un poco para este pie derecho, otro poco para este pie derecho, y ahí siguen bajando y llegan a la solera inferior. Y la solera inferior la reparte en el elemento que hay abajo, que puede ser un radial. Entonces aquí hay alguna otro apunte en esta fotografía, que en algunos casos hay que dejar algunos elementos adicionales puestos en el entramado, que van a reforzar las zonas donde hay muebles murales, por ejemplo. O algún otro elemento que sea pesado. Después está la solera superior. La solera superior es este elemento horizontal que une los pies derechos y que además permite recibir las cosas que vengan desde arriba. Puede ser uno simple, en el caso de los tabiques divisorios, ¿no es cierto? Y en los tabiques estructurales puede ser doble, en algunos casos. Eso va a depender del diseño y de cómo llegan las cerchas que vienen desde arriba. Y la función que tienen es unir los pies derechos y mantener el conjunto sin que se deformen. Mantener esa pieza, ese tablero rectangular, digamos. Después hay otro elemento que se llama cadeneta cortafuego, que ese sí es obligatorio, por norma, que correspondería a esta cadeneta. Independiente que nosotros la coloquemos así escalonada, por una cosa constructiva, o que la coloquemos en línea recta. Esa canaleta, según la ordenanza de construcción, debe ir a 1,20 m desde el piso. Y la función que tiene es ser un retardante del fuego en caso de un incendio. Es decir, que el calor que se genera adentro del tabique, el incendio no solamente se transmite por la llama, sino que cuando sube mucho la temperatura, sube tanto que los materiales arden, incluso sin que la llama los esté tocando directamente. Entonces, esa pieza está como mínimo, se coloca a 1,20 m, para tener un pequeño retardo en caso que haya un incendio, que dure más este tabique antes de quemarse, digamos, o de fallar.
no tiene que ver con el atornillado de la plancha, que esa es la mínima. Por ejemplo, cuando tenemos un tabique que tiene OSB, basta con colocar una cadeneta aquí nomás. Y yo atornillo la plancha solamente en los verticales. Y si me coincide con ese, atornillaré en ese. Cuando no hay OSB, como les digo, ahí uno coloca cadenetas más seguidas, cada 60 centímetros. Pueden ir 3 líneas de cadeneta, porque ahí yo las necesito para ayudar a que esto no se deforme. Que la volcanita no va a impedir que esto no se deforme. O sea, si yo tengo un tabique que tiene volcanita por los dos lados, tiene que tener diagonales, porque si no, cualquier movimiento va a hacer que se deforme el tabique, en este sentido, así. Y ahí uno coloca las cadenetas más separadas, o sea, más seguidas. Cada 60 centímetros una línea de cadeneta. Profe, Sí, estamos en la hora. estamos en la hora. Ahí, hasta ahí nomás llegué. Entonces quedamos en la solera superior. Ya no nos quedaban tantas, así que las podemos terminar de ver en la clase que viene. Y llegamos hasta aquí para el trabajo 3. O sea, el trabajo 3 va a llegar hasta lo que vimos hoy. Y mañana podemos repasar esto que nos quedó. Mañana dimos clase, profesor. Sí, mañana vemos estas 2 láminas que me faltaron. Esta, esa, y hasta ahí llega la materia del trabajo 3. Independiente que la otra semana sigamos con clases, y les doy una semana de plazo para que lo entreguen. ¿Cuántas serían las clases? ¿No? ¿La 108? Se las voy a ver, no sé si alcanzamos a verlo ahora, ¿no? Veamos. Déjame revisar. Bueno, pero mañana les doy ese detalle. Terminamos de ver la materia y les digo qué clases son. ¿Dónde estoy? Que ya hasta ahora ya estoy medio documentos. 2021. Herramienta aquí, son parte de un proyecto, verificación de puestos generales. Profesor, ¿son 4 notas y se cierra el ramo? Sí, o sea, son 4 notas como mínimo, pero difícil que alcancemos a hacer más de 4. No, con 4 estamos bien. Ahora, después de eso, en caso de, aunque yo no creo que haya algún caso así, que alguien le esté dando un promedio rojo, digamos, o que tengan que dar exámenes, eso es después también tiene que ser el 20 de mayo. O sea, las clases deberían terminar el 15 de mayo. O sea, profe, mañana con Pablo Álvarez por acá, o sea, en la clase del día y mañana ya podríamos hacer el trabajo. Sí, pero el trabajo 3. Pero en ese trabajo va a entrar desde la clase base de pavimento, desde la 107. 107. 108, 109 y 110. Pero les voy a mandar un temario de qué cosas son, para que no tengan que leer todo. Pero eso tengo que prepararlo, se lo puedo entregar mañana. Profesor, ¿la 4ª nota va a ser el mismo sistema, una guía, o va a ser otro formato? Sí, mira, no sé, no lo he pensado todavía. Yo creo que es mejor una guía porque hacer una prueba es muy complicado, que la hagan contra el tiempo y cómo saber, no es práctico una prueba. Así que yo creo que lo más probable es que sea una guía, como las que hemos hecho hasta ahora.
una guía Ya, respecto a la materia, para que tampoco tengan que ocupar mucho tiempo investigando un tema. Ahora va a ser solamente lo que veamos en clase. Les voy a hacer preguntas de eso. Porque investigar un tema igual es más largo, les va a quedar poco tiempo, y me imagino que todos los profesores en estas 3 semanas que quedan de clase les van a dar trabajo. Así que van a estar bien con poco tiempo. Profesor, tengo una duda con el cuarto, o sea, con el último ítem de